tardes. El día de hoy, en el episodio de National Security Daily Briefing, estaremos analizando el vínculo existente entre la industria del entretenimiento en México y la seguridad nacional. Empezaremos analizando por medio de una analogía qué tan profundo es la madriguera del conejo. En el caso, recordando la película de Alicia en el País de las Maravillas, en la que Alicia, una vez que entra en la madriguera del conejo, descubre un nuevo mundo completamente diferente al que pensaba que existía. En este mismo analogía podemos ver en el caso de lo Titanic, cuando se hundió, posiblemente ellos podían divisar un iceberg, pero no desde el Titanic no podían observar realmente la película completa del tamaño gigante que era el iceberg. Es decir, podemos visualizar la amenaza, pero hasta que nos veamos la película completa vamos a poder realmente visualizar el tamaño del problema. Volviendo a esta analogía, México es como el Titanic, pero con los pasajeros aplaudiendo mientras el barco se está hundiendo. Es decir, los mexicanos muchas veces no observamos las amenazas, o realmente las amenazamos, pero no tomamos ninguna medida para evitar la tragedia. Siguiendo con esto, pues vamos a platicar sobre que el sexenio de Peña Nieto hubo una gran corrupción. Es decir, se estima que, simplemente hablando de los gobernadores priistas, durante su sexenio hubo un desvío aproximado de 258.829 millones de pesos. Y mientras esto sucedía, el lema de muchas oficinas de auditoría gubernamentales, como el caso de, por ejemplo, de Baja California, el lema de las oficinas de auditoría era cero observaciones, lo cual es un lema muy poco elocuente, pues envía un mensaje negativo a tus empleados de que quizás lo que se buscaba era encontrar cero hallazgos de auditoría. Más bien debería haber sido mucha observación y no cero observaciones. Ahora es momento que exploremos la conexión entre la política y la industria del entretenimiento y conozcamos realmente el tamaño de la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, hablando ahora sí que con una analogía. Ok. En 2013, el analista Marcos Aguilar Vega determinaba que la exención por concepto de espectáculos públicos en México se estimaba en 0.0063% del Producto Interno Bruto, es decir, en un porcentaje aproximado de 1,000 millones de pesos, lo cual correspondía a aproximadamente el 30% de los recursos destinados al Seguro Popular de Salud a nivel nacional en México y al 10% de los proyectos de infraestructura económica de los caminos rurales y carreteras alimentarias del país. Es decir, la Secretaría de Hacienda estableció una exención de impuestos a la industria del espectáculo que era aproximadamente de 1,000 millones de pesos. Esto solo es una aproximación y es en el 2013. Una estimación. Es así como diversas oficinas de gobierno establecieron protocolos y procedimientos por medio de la cual se aplicaba exenciones de pago de impuestos a partidos políticos en la realización de espectáculos masivos, ya que así lo establecía la ley de COFIPE, la ley electoral, que permitía que los partidos políticos quedaran exentos del pago del impuesto relacionado a la organización de eventos masivos tales como festivales, ferias y conciertos masivos, así como teatro.
Una nota importante era que para efectos de que los partidos políticos gozaran de esta exención, el total de los ingresos del espectáculo público deberían pertenecer al partido político. Es decir, el 100% de los recursos generados por estos conciertos o por estas obras de teatro debían destinarse al partido, a las arcas financieras, es a las cuentas bancarias de los partidos políticos. De lo contrario, ese ingreso no sería considerado exento. Es así como surge un problema ético derivado de esta exención a nivel nacional a los partidos políticos al momento de realizar obras de teatro y al momento de realizar conciertos masivos. El problema ético derivado es la influencia que los partidos políticos concentrarían sobre las expresiones artísticas, ahora sí que valga la redundancia, de todos los artistas, derivado de la monopolización de la industria del entretenimiento como resultado de una competencia desleal, ya que los partidos políticos no tenían que pagar impuestos al realizar eventos, por lo tanto se convertían muy probablemente en el principal empleador de artistas en el país, aunque estos mismos artistas a lo mejor no lo supieran, o algunos sí lo sepan, lo cual difícilmente haría que un artista hablara en contra de alguna institución política, ya que su trabajo podría terminarse. Sus posibles contratistas o quienes pudieran realizarles eventos, que es de lo que viven los artistas. Es así como vimos durante la administración de Peña Nieto y de Calderón, que muchos artistas se convirtieron en candidatos políticos a puestos de elección popular. Y uno se preguntaba qué estaba pasando en un país donde los diputados, alcalde y primera dama eran artistas. Ahora exploraremos el vínculo y la conexión histórica existente entre la industria del entretenimiento y el crimen organizado. Como vemos en esta imagen, lo primero que quizás se nos venga en mente cuando hablemos de personajes como Al Capone es que estos contaban con empresas en las cuales cantaban muchachas y bailaban muchachas y trabajaban para gángsters. Esa es quizás la primera imagen que tenemos sobre la gran prohibición de los años 20. Y desde ahí podemos saber que existía una gran conexión existente entre el crimen organizado y definitivamente la industria del entretenimiento. Ahora analizaremos una cuestión muy importante que sucede en México. En la página de Hacienda mexicana se establece cuáles son las actividades que el gobierno mexicano considera como actividades vulnerables al lavado de dinero. Entre algunos de estos se encuentran juegos y sorteos, tarjetas de servicio y crédito, tarjetas de prepago, cheques de viajero, la venta de inmuebles, metales y joyas, obras de arte, la venta de vehículos, algunos servicios profesionales y el traslado de custodia de valores. Más sin embargo, lo que nos debe llamar la atención y nos hará hecho preguntarnos por qué, si la industria del entretenimiento a nivel internacional es reconocida como estar o ser una actividad altamente vulnerable a pertenecer a ser vulnerable al lavado de dinero, ¿por qué en México esta industria no es ni siquiera considerada por la Secretaría de Hacienda en su página oficial? Y es aquí cuando descubrimos que derivado de esta exención fiscal con la que cuentan los partidos políticos en la organización de eventos masivos y de artistas y conciertos masivos musicales y de arte, tales como obras de teatro, deriva en una supervisión muy limitada de estos eventos por parte del fisco, ya que si ni siquiera los considera como una actividad vulnerable al lavado, existe una amplia oportunidad que puede ser aprovechada por el crimen organizado. Esto puede resultar en eventos en donde haya un sobrereporte ficticio de venta de boletos o donde se reporten menos venta de boletos en eventos masivos
de los que realmente sucedieron. Es decir, puede derivar en actividad de lavado de dinero, donde se reporta que se vendieron mucho más boletos de los que realmente se vendieron, o en evasión fiscal, es decir, cuando se reporta que hubo menor venta de la que realmente hubo. Finalmente, pues podemos deducir que existe el riesgo de que existan alteraciones en los registros públicos relativos a la asistencia de personas a eventos masivos con fines ilegales. Pues en este mismo, con esto mismo, podemos ver que en 2013 un importante medio de Guanajuato reportó que solo durante el 2013 en Guanajuato hubo más de 122 espectáculos en los cuales hubo evasión de impuestos, entre ellos conciertos masivos de Luis Miguel, Shakira, Jenny Rivera, Los Tigres del Norte, Juan Gabriel y Santana, entre otros. En este mismo sentido, la Oficina Local de Auditoría Interna de la Secretaría de Hacienda del Estado de Guanajuato reportó la renta de prerrogativas de partidos políticos, es decir, su estatus exento del pago de impuestos en la realización y organización de eventos masivos con motivo de evadir impuestos. Es decir, se hicieron pasar eventos como si fueran organizados por partidos políticos con la finalidad de que promotores de eventos y organizadores reales no pagaran impuestos. Aquí se enlistó algunos partidos como el PAN, Convergencia, PRI, PRD, todos los cuales existió un impuesto omitido. Solo durante ese año, el PAN realizó eventos por 85 millones, Convergencia por otra cantidad, el PRI por 604,000 pesos, etc. Y en todo se omitió el pago de impuestos, haciéndolo pasar como si los eventos hubieran sido organizados por ellos, cuando realmente no fue así, solo cobraron una cantidad o algún favor monetario recibieron a sus líderes con motivo de que se hiciera pasar como que estos eventos habían sido organizados por los partidos políticos. Curiosamente, al año siguiente, el reporte de auditoría, ya no de la ciudad de León específicamente, ya no estaba disponible en el archivo de auditorías, lo cual pues fue desaparecido este reporte de auditoría que era muy explícito en sus hallazgos. Es decir, si miramos de regreso, decíamos, de los ingresos obtenidos por la admisión en cada uno de los eventos, se identificaron solo 6 convenios celebrados entre los partidos políticos particulares. Porque dice, referidos denotan que los partidos políticos se prestan a la simulación de organización de tales eventos en perjuicio de la hacienda pública municipal, ya que la mayor parte de los ingresos o utilidades los obtienen las personas físicas que realmente expida o organiza el espectáculo público, como lo establece el artículo 204 de la Ley de Hacienda para los municipios del estado de Guanajuato, por lo cual debió haberse pagado el impuesto inherente de 8 millones de pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Era muy explícito. Bueno, la ley es muy explícita también que para efectos de que los partidos políticos cuenten con esta prerrogativa que les permite realizar eventos con motivo de llegarse de recursos, solo el 50% total de sus ingresos de un partido político puede venir del autofinanciamiento, es decir, de eventos, juegos y sorteos. Solo el 50%, solo la mitad. El demás, es decir, el 50% de los ingresos de un partido político deben de ser de origen público, es decir, del dinero que se les otorga para operar por parte de la federación, y solo el 50% restante puede ser por la realización de eventos. Sin embargo, hemos visto que cada año estos recursos se han ampliado, lo cual quiere decir que tienen mayor capacidad de obtener recursos de autofinanciamiento, ya que cada año se les otorga más dinero por parte de la federación y este 50%, es decir, esta mitad, pues se multiplica también. También hemos visto en el pasado cómo algunos candidatos, como por ejemplo en este caso de Baja California, tenían algunas propuestas de campaña política como
la creación, por ejemplo, en este caso del proyecto Big Baja, que pretendía realizar eventos masivos por la cantidad de 100 millones de dólares, en los cuales vendrían algunos artistas como el ex Beatle Paul McCartney, el fundador de Pink Floyd Roger Waters, U2 o los Rolling Stones. Se pretendía traerlos a la región y generar eventos que, que tendrían ingresos mayores a 100 millones de dólares en un año. También dentro de esta ecuación debemos de visualizar que entra lo que es los boletos promocionales. Es decir, hay muchos boletos que se regalan con motivos simplemente de promover un evento. Y esto también requiere cierto control. Ahora vamos a analizar el caso de Baja California en 2010, solo como medida de ejemplo de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional desde hace muchos años. Simplemente analizando los eventos públicos de Tijuana durante el primer semestre del 2010, visualizamos que de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio las líneas en azul y rojo son los eventos realizados por partidos políticos y los verdes son los realizados por otros organizadores que sí pagan impuestos o que no gozaban de la exención del pago de impuestos. Como vemos, la línea verde es muy reducida, siendo que deberían de ser la industria del espectáculo los que realmente se encargarán de realizar eventos. Vemos cómo esta actividad ha sido casi totalmente monopolizada por los partidos políticos, ya que si sumamos la línea azul y la línea verde se saldrían de las gráficas. Tales eventos como Ricky Martin, Los Pitufos, obras de teatro como la de Los Pitufos, aquí vemos, por ejemplo, los boletos electrónicos, que de hecho eso es un gran problema, ya que muchas de las legislaciones a nivel nacional de muchos estados ni siquiera tienen contemplado dentro de sus leyes lo que es el boletaje electrónico. Muchos de los requisitos es que todos los boletos deben de ser sellados en las oficinas de recaudación de rentas para efectos de determinar que son boletos reales. Entonces existe también la duda de quién es el encargado de que los sistemas que emiten los boletos electrónicos puedan ser auditados, es decir, que emitan información real. Porque qué tal si un sistema dice que se vendieron 10,000 boletos cuando realmente solo se vendieron 1,000. No hay ningún departamento dentro de las oficinas de Hacienda estatales o federales que se encargue de auditar estos sistemas y para asegurarse de que no se presenten datos falsos a las haciendas. También vemos que hubo eventos como Juan Gabriel, etc. Bueno, volviendo al caso en Tijuana, durante el 2010, el 80% de los ingresos de eventos organizados en el municipio pertenecían a ingresos derivados de eventos organizados masivos por partidos políticos, el 80%. Solo el 20% habían sido organizados o fue dinero que terminó en manos de organizadores que sí pagaron impuestos. En este mismo sentido, del total de boletos que se vendieron durante los primeros 6 meses en Tijuana en 2010, el 47% de los boletos fueron vendidos por partidos políticos. Pero con este 47% de boletos vendidos se hicieron del 80% de los ingresos totales. Mientras que con el 53% otros organizadores tan solo se hicieron de un ingreso del total correspondiente al 20% del total. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que los partidos políticos vendieron los boletos a precios mucho más altos que los otros organizadores que sí pagaban impuestos, lo cual nos puede hacer saber, quiere decir que eran artistas de mayor relieve, es decir, que casi todos los artistas conocidos a los cuales ustedes llegarían a ver a sus hijos o a ver a sus parejas o a sus amistades, casi el 100% de estos eventos eran organizados por partidos políticos. Aquí vemos que el ingreso promedio en el 2010 por cada boleto era de 270 pesos, mientras que los otros organizadores tenían eventos que máximo el precio de boleto era de 60 pesos. Ahora debemos analizar que al final de todo, de la realización de todos estos eventos, los partidos políticos estaban obligados a presentar al Instituto Electoral a nivel federal
información sobre cuánto recibieron de ingresos por concepto de autofinanciamiento. Y aquí es donde nos damos realmente cuenta del tamaño de la madriguera del conejo de Alicia en el País de las Maravillas. O nos damos realmente cuenta del tamaño del iceberg que chocó contra el Titanic, en este caso México. Bueno, pues una vez que presentaron esta información contenida en el formato IA3 correspondiente a la información del 2010 en el año lo que fue presentado el 31 de marzo del 2011 recibido por el IFE, nos damos cuenta que en el concepto de detalle de los ingresos obtenidos por partidos políticos, solo un partido aquí que ponemos de ejemplo, en el punto número 2 de tipo de evento que dice espectáculos, reportaron, adivinen cuánto, 0 pesos. 0 pesos, siendo que solo en un solo municipio de México, de más de 1000 municipios que existen, el 80% de los ingresos los tenían acaparados estos partidos por organizar estos eventos, pues al IFE solo le reportaron que realizaron 0 eventos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué podría estar sucediendo aquí? Bueno, pues nos da una idea el director de ingresos cuando finalmente se estableció, en un solo año se pasó una ley en la que en la que se obligaba a los partidos a pagar impuestos y dice, los organizadores de espectáculos profesionales ya no podrán evadir impuestos gestionando sus eventos a través de partidos políticos, expuso el director de ingresos de la Secretaría de Finanzas del Estado. Explicó que lo anterior se estableció a través de una reforma de ley de ingresos del Estado para este año. Actualmente la ley de ingresos prevé que ningún espectáculo de carácter profesional quede exento. Ellos tendrán que acercarse a recaudación de rentas y cuando se dice son, son empresarios los que realmente están realizando el evento y cuando se utilizan otras figuras para simular este tipo de evento y ahorita la ley prevé lo que se debe realizar. Apuntó que esta reforma se realizó porque es importante que ingresen los impuestos al Estado cuando se realiza un espectáculo que tiene un fin lucrativo. Agregó que se acercarán a los promotores para informarles sobre el pago de impuestos que son de 2.5% del total de ingreso al 10% de lo que tienen que pagar por impuesto. Pues, oh sorpresa, simplemente unos meses después se aprueba una reforma de ley en Baja California para que los partidos políticos queden exentos del pago de impuestos. Es decir, que se siguiera realizando la prerrogativa que tenían establecida en la ley federal electoral. Ahora ustedes se preguntarán cuál es el problema. Pues el problema número uno que se puede dar a raíz de esto y que podría representar un problema de seguridad nacional es, como lo vimos aquí, porque se puede dar la evasión de impuestos. Evasión de impuestos al simular que los eventos son realizados por partidos políticos cuando realmente no son realizados por ellos, pero esto no se hace de forma gratis. Para esto alguien tiene que estar recibiendo algún tipo de, de beneficio a cambio de este gran favor, lo cual constituye un gran riesgo de seguridad, ya que no sabremos qué intereses obedecen estos partidos políticos al recibir este dinero a cambio de los favores. Por otro lado, aparte de la evasión fiscal, se puede dar, ya que es un medio de autofinanciamiento de partidos políticos, si se, si por ejemplo tuviéramos el caso que algún partido reportara mucho dinero por concepto de espectáculos, este partido podría estarse financiando ilegalmente al estar simulando entradas de boletos que ficticias con, con el fin de meter dinero a sus arcas, pero dinero que podría derivar del crimen organizado o que inclusive podría venir de alguna potencia extranjera interesada en influir en políticas internas del gobierno mexicano, lo cual constituiría un gran problema de seguridad nacional en ambos casos, llámese lavado de dinero, o llámese financiamiento ilegal de campañas con dinero negro, como se determina, o llámese simplemente evasión fiscal por medio de la cual líderes políticos pudieran estarse haciendo ahora sí que de moches, lo cual constituye también un problema de seguridad, ya que estas personas podrían ser posteriormente chantajeadas, lo cual dejaría nuestro sistema político en manos de quien sea que estuviera dando estos dineros a cambio de evadir el fisco. Y es así como llegamos al
a la finalidad de haber explicado de qué tamaño es la madriguera del conejo, ahora sí que hablando metafóricamente, en en el mundo en el país de las maravillas y y el tamaño del iceberg que golpea al Titanic, en este caso al sistema político mexicano. Bueno, pues muchas gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Miguel Ángel y me despido, como siempre, a ustedes, pendientes del siguiente tema.